En septiembre de 2023 se reanudan las sesiones sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, mes que será decisivo para definir vacaciones, días de descanso, entre otros puntos clave como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y una nueva prestación que presuntamente prioriza la salud y el bienestar de las y los trabajadores en México. Con esta reforma se espera garantizar un equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y el cuidado personal, contribuyendo así a una mayor productividad y satisfacción en el ámbito laboral. Y aunque esta posible modificación a la ley del trabajo traerá consigo una nueva prestación o derecho para trabajadoras y trabajadores formales, esta serie de propuestas también ha desencadenado incertidumbre, como el tema de los derechos que, de alguna forma, se verían afectados. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablaremos acerca de la reducción de la jornada laboral, los cuestionamientos o los matices que se puede hacer a esta propuesta, las implicaciones en la economía y en la vida de los trabajadores, e intentaremos hacer un balance de sus consecuencias para nuestro país y su posible implementación a nivel internacional en algunas ramas de la industria. Para discutir sobre lo anterior están con nosotros Alfonso Bouzas. Él es maestro en Sociología del Trabajo por la UAM, doctor en Derecho por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por más de 45 años ha sido catedrático en la UNAM y es coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Doctor Alfonso, muchas gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. A sus órdenes, mucho gusto. No, a sus órdenes estamos nosotros. También está Manuel Fuentes. Él es doctor en Derecho y abogado laborista por la UNAM. Ha sido consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, profesor en la UAM Azcapotzalco, especialista en justicia laboral. Buenas noches, doctor Manuel. Gracias por estar aquí. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Jesús Valencia. Él es abogado y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Maestro Jesús, gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. Al contrario, gracias por la invitación, muy amables. Hace algunos meses, para entrar en materia, se propuso, aunque quedó pausada, una propuesta constitucional al artículo 123 del trabajo para recortar la jornada semanal de 48 horas a 40, lo que implicaba que por cada 5 días laborales se deberían descansar 2. Hoy parece que vuelve esta cuestión con fuerza, por lo que discutiremos las motivaciones, los alcances, un poco también los límites de la propuesta de reducción de la jornada laboral en nuestro país. Y quiero comenzar con usted, doctor Alfonso, un poco preguntándole por el contexto de esta cuestión de la reducción de la jornada laboral, su relación, digamos, en el ámbito internacional, con el trabajo, con actores internacionales, y un poco si nos podría esclarecer cuáles son los sectores sociales que promueven, al margen, digamos, de la modificación constitucional, la reducción de la jornada laboral. Bueno, mira, sobre el tema de la reducción laboral, se inició a hablar en Estados Unidos de Norteamérica hace ya algún tiempo. En ese país, los promotores principales fueron los legisladores del Partido Demócrata. Y atrás de estos legisladores, la acción de la Federación AFL-CIO estuvo como un actor importante. Se han hecho estudios muy serios al respecto, con resultados por demás interesantes que nos hablan, digamos, de lo positivo de la reforma en materia de reducción de la jornada laboral. Otros países, Nueva Zelanda,
Australia, Canadá, se incorporaron en el debate en esta misma tónica. En Chile ya se aprobó la reducción. Colombia también hay un avance significativo y se proyecta en el caso de Colombia que para 2026 el máximo de horas de trabajo será de 42, pero por lo pronto están en 47. México es el país de la OCDE en el que más horas de trabajo existen. Y ese dato ya tiene algunos años que se reitera. No me parece que haya algún sector en lo particular que promueva la reforma por la reducción de la jornada, en el caso de México. Sin embargo, no podemos olvidar que la primera vez que aquí se habló fue en la iniciativa de reforma laboral que en 1994 presentara el Partido Acción Nacional y que elaboraron los de Buen, Carlos y Néstor de Buen, desde esa propuesta, que fue la primera, que fue muy criticada, venía ya ideas y argumentos tendientes a que debía reducirse en México la jornada. En la actualidad, el contexto nos lo da el TEMEC. Hemos tenido avances en materia de reducción de la jornada laboral con la finalidad de que se llegue a una jornada de 40 horas semanales. Por supuesto, hay reacciones principalmente de las organizaciones de empresarios que mencionan que no es viable hacerlo en este momento. Por ejemplo, la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo se pronunció desde el primer momento en que se hicieron propuestas recientes, digamos, de esta década, en contra, alegando que, bueno, los incrementos salariales, la pandemia y otros factores hacían difícil que se pensara al respecto. Sin embargo, bueno, pues le dejaría aquí con el objeto de arribar en una siguiente intervención, sobre todo a partir de los elementos que los colegas que me acompañan aporten en algunas conclusiones. Sí, creo que es un poco interesante, sobre todo en un segundo bloque quisiera volver a lo que usted planteó al inicio acerca de las implicaciones y de los estudios que se han hecho en en distintos lugares en donde pues se ha experimentado un poco sobre esta reducción y cuáles consecuencias puede tener para la economía. Creo que sería muy interesante abordar este problema. Quisiera pasar entonces con usted, doctor Manuel, a hacerle una pregunta similar, un poco que nos pudiera explicar qué grupos, qué sectores han respaldado esta propuesta en México y cuál es el origen, cuáles son las causas para proponer incluso una modificación al artículo constitucional 123, a la Ley Federal del Trabajo, para reducir la jornada laboral. Sí, muchas gracias. Pues es un tema muy complejo porque tiene que ver con temas políticos y temas laborales al mismo tiempo. Durante estos días he tenido reuniones con diversos sectores patronales y ellos dicen, paramos la iniciativa de la reducción de jornada laboral. Y lo plantean como un hecho porque finalmente para poder lograr una reducción de la jornada laboral a 40 horas, se requiere de una reforma constitucional. El artículo 72, fracción décima, dice que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión llevar a cabo
reformas en el ámbito laboral, pero en esta consideración tiene que modificarse la fracción cuarta del apartado A del 123 y la fracción segunda del apartado B. En ambos casos tiene que señalarse de que deberá de contarse con 2 días de descanso, a diferencia de lo que establece ahora la Constitución de un día de descanso. Ese me parece que es el tema más importante porque esta iniciativa no solamente es una cuestión que se pueda estar discutiendo sobre la conveniencia o no, sino dentro de las posibilidades políticas. En un primer intento, esta iniciativa no pudo pasar porque no alcanzó precisamente las 2/3 partes, más de las 2/3 partes del Congreso, y después lograr que más del 50% más uno de los congresos en los estados se pudiera dar. Me parece que lo segundo sí se podría dar, pero lo primero no. Y me parece que habrá que estar viendo si las condiciones políticas lo permiten. Ese es un elemento importante señalar. Ahora, es cierto, en nuestro país ha habido ya, sobre todo en el sector burocrático, un escenario de jornadas no solamente de 40 horas, sino que, por ejemplo, trabajadores de la Ciudad de México, su jornada máxima es de 6 horas. Hay en otros ámbitos burocráticos escenarios en donde han logrado reducciones de jornadas importantes y donde el pago del salario es un pago de salario por jornada completa. Hay trabajadores que han logrado, pero con base en los contratos colectivos de trabajo, lo que sería la llamada semana inglesa, en donde elaboran 5 días y descansan 2, y esto se ha dado a través de las propias conquistas de los contratos colectivos de trabajo. Pero este es un número muy reducido de trabajadores. Ciertamente, ya lo planteaba el doctor Alfonso Bouzas, toda la pues, visión internacional en donde ha habido avances importantes en este aspecto, pero diríamos que hay una tendencia de llevar a cabo un escenario de que los trabajos produzcan más, pero yo diría aquí, hay estudios incluso en donde un promedio, diríamos, de un 40% de los trabajadores de la fuerza activa laboran más de las 8 horas. Hay un promedio de 36% de ese porcentaje que estamos señalando, en donde llegan trabajadores a laborar 10 horas diarias o 12 horas, incluso sin pago de horas extras. Entonces, el tema de la jornada de trabajo, incluso en algunos lugares, se ha convertido en una condicionante para que pueda mantenerse la estabilidad laboral. Hay muchos lugares en donde, sobre todo los trabajadores eventuales, sobre todo a los trabajadores que tienen un contrato de honorarios y que no se les reconoce su calidad de trabajadores, o aquellos trabajadores que supuestamente son de confianza, a ellos se les prolongan sus jornadas de trabajo y bueno, obviamente pues ni siquiera se respetan la jornada de 48 horas. Entonces, diríamos, serían los dos matices. Por un lado, la dificultad política que nos encontramos, sobre todo por la correlación de fuerzas que se requiere para ese efecto, de las 2/3 partes del Congreso más el 50% más uno de los congresos, y luego pues el escenario de que efectivamente un tema de esta naturaleza tendría que conllevar necesariamente una reforma constitucional a un tema de vigilancia de la autoridad. Se hacen reformas y no hay presupuesto para la autoridad, me refiero a los inspectores de trabajo. No hay inspectores de trabajo que puedan llevar a cabo una vigilancia para que efectivamente los trabajadores se les pueda hacer respetar su jornada de trabajo. De nada sirve hacer letras, me refiero a artículos de papel que no se cumplan. Ese será mi primer comentario al respecto. Sí, me parece muy interesante, sobre todo esta última parte, esta conclusión que creo que es un problema endémico igual de la clase empresarial de nuestro país, que resulta de alguna manera muy difícil que se pueda vigilar el cumplimiento de la ley, porque también históricamente ha funcionado de esta manera, ¿no? Las regulaciones en esta materia recurrentemente se han incumplido en esta cuestión y es algo que es muy característico incluso de la sociedad, de la sociedad empresarial mexicana. Y quería pasar en este bloque, maestro Jesús, preguntándole qué implicaciones puede tener
en nuestro país, la reducción de la jornada laboral, en qué medida puede ser benéfica o perjudicial. Y también creo que una pregunta que a muchos de los que nos siguen puedan elaborarse, ¿tiene o puede tener consecuencias en la remuneración salarial esta reducción de la jornada laboral? Es decir, ¿pagarán menos los empleadores a la vez que se pueda imponer esta jornada laboral? Bueno, considero que de por sí el problema pues sí es algo complejo. Y quisiera decir de antemano que una reducción de la jornada es algo benéfico para los trabajadores, sobre todo si partimos de la idea de que los trabajadores mexicanos dentro de los países de la OCDE son los que más trabajan en el año. ¿Saben? Si lo comparamos con Dinamarca, hay algunos estudios que dicen que en Dinamarca trabajan 1.380 horas los trabajadores al año, mientras que en México son 2.137 horas, o sea, casi 800 horas más de trabajo que laboran. Entonces, sí es de las clases trabajadoras de los países, tomando en cuenta varios países, de las clases trabajadoras que más laboran, que más trabajan, y por lo tanto, el que haya una reducción de la jornada de trabajo, de la jornada laboral, que haya esta modificación del artículo 123, pues es algo benéfico para los mismos trabajadores. Y por lo tanto, creo yo que pues es digno de apoyarse una medida de esta naturaleza. Evidentemente, las implicaciones de esta reducción son diversas. Seguramente pues habrá algunas empresas pequeñitas que tal vez pues sí se vean afectadas con esta reducción porque van a tener que contratar algún personal más o van a tener también que pagarles horas extras a los trabajadores, más horas extras. Entonces, esta es la problemática que podría afectar a algunas de las empresas más pequeñas que tienen pocas utilidades o pocas ganancias. Sin embargo, creo que la mayoría de las empresas pueden resistir sin mayor repercusión negativa, pues una medida de esta naturaleza. Es una cuestión, decía yo, que tiene varias aristas y varios aspectos, ya pasando a las consecuencias en la remuneración, porque en mi punto de vista, no debemos dejar dentro del contexto que se manejaba, no debemos dejar fuera el hecho de que se está promoviendo ahorita en un periodo electoral por parte de algunas fuerzas políticas con la finalidad de dejar a los trabajadores con la idea de que efectivamente están del lado de los trabajadores estas fuerzas políticas que promueven una cuestión de esta naturaleza. Y lo señalo porque considero que si paralelamente a la autorización de la reforma, es decir, a la reducción de la jornada de trabajo, no hay otras medidas, de poco va a servir a la clase trabajadora una medida de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque tenemos el caso de lo que acaba de publicar el INEGI, que el 36.3% de la población gana el salario mínimo o cuando mucho el salario mínimo. O sea, más de la tercera parte de la fuerza laboral mexicana tiene ese salario. ¿Y qué va a pasar con aquellos trabajadores que siguen ganando este salario mínimo? Al quitarles horas de trabajo, lo único que van a hacer es tener más tiempo para trabajar más horas extras o para buscar otro empleo y que les ayude a complementar su ingreso. En otras palabras, digo yo que una medida de esta naturaleza va a tener poco efecto en el ingreso de los trabajadores si no se acompaña de otras medidas como una política verdaderamente salarial impulsada desde el gobierno, en donde no se ganen 6,200 pesos al mes, cuando mucho, que es el salario mínimo mensual. Estamos hablando de 6,200. ¿Y qué nos dice también, qué nos dicen el Coneval, qué nos dicen las instancias encargadas de estudiar los conceptos y los precios acerca de los productos que sirven para la alimentación? ¿Qué nos dicen acerca de la canasta básica? Que una familia
de 4 miembros, por cada miembro gasta al mes 2,144 pesos para poder alcanzar la canasta básica. En otras palabras, hablamos de que son más de 8,000 pesos nomás para tener la canasta básica. O sea que todo ese porcentaje de población que gana el salario mínimo realmente tiene que trabajar horas extras necesariamente o tiene que buscar otro empleo para poder completar siquiera lo de la canasta básica, no digamos ya otras necesidades como la cuestión de calzado, de vestido y demás que necesitan los trabajadores. En ese sentido, digo yo, una medida de esta naturaleza pues solamente quedará como una medida política, una medida pues tal vez para ganar simpatías en el terreno electoral, pero no calará en lo profundo si no hay otras medidas adicionales, como es el que se mejore sustancialmente el salario para la mayoría de los trabajadores. Se dice, por ejemplo, que ha habido creación de empleos más recientemente, que ha habido alguna mayor creación de empleos en los últimos meses, pero resulta que la mayoría de esos empleos son de salarios mínimos. Entonces, me parece a mí, pues, que hay varias implicaciones con la reducción de esta jornada laboral, de esta modificación del apartado A de la Constitución, y también tiene consecuencias, pues desde mi punto de vista, muy limitadas en la remuneración de los trabajadores. O sea, se les tendrá un poco más de tiempo para poder lograr otro empleo, otro trabajo y no más. Eso es lo que yo veo en cuanto a esta reforma que se está planteando. Sí, creo también continuar preguntando al doctor Alfonso, en el sentido en el que hablaba usted en su primera participación, un poco quisiera que nos hablara de la experiencia, digamos, histórica que ha tenido esta reducción en distintos países, cuál ha sido el resultado, ha sido benéfico, esto tiene alguna implicación en la productividad, en la obtención de ganancias por parte de las empresas, y si de darse en México la aprobación como lo mencionaba el doctor Manuel, en las distintas instancias, ¿cómo se podría aplicar? ¿En qué sentido lo podría aplicar en todas las ramas de la industria? También en el sector servicios, en las oficinas de gobierno, en el empleo de gobierno también aplicaría. Un poco esta serie de preguntas quisiera hacerle en esta segunda parte, doctor Alfonso. Bueno, ahora sí que tú haces la pregunta del todo y pues la respuesta no podrá pretender más que aportar un algo. Coincido con Manuel en que el problema tiene dos aristas. Una arista política que depende de la correlación de fuerzas que en el poder legislativo existan para pasar una reforma constitucional, porque tiene que ser una reforma constitucional. Y ahí es donde las cosas se ponen, digamos, un tanto desencantadoras, porque el tema de la jornada, el tema del salario, el tema de la materia de trabajo, pues son temas que debieran poderse analizar en su estricto espacio epistemológico y no, como lo dice el colega, como consecuencia de los momentos políticos. En este momento electoral, ahora sí que muchos hablan para ganar simpatías de la reducción de la jornada, pero en realidad no se está discutiendo, digamos, en esencia el tema. También, como lo decía Manuel, tanto para el tema de la jornada como para muchos otros temas del nuevo modelo laboral que se pretende construir, hay una serie de necesidades básicas que incluso después de la reforma constitucional de 2017
y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, nos percatamos, y una de ellas es el tema de la inspección. Pues sí, si el modelo laboral construido a partir de la estabilización posterior a la Revolución 10, que concluye en 17 con el texto constitucional, es un modelo perverso, es un modelo de simulación. Dentro de esa simulación, por ejemplo, el tema de la inspección no existe, no se da, y no podemos tener certeza, ya no digamos en el tema de la jornada, sino en todo el contexto de la relación laboral, si no hay vigilancia. Yo he sido, bueno, por supuesto, creo yo que dentro de esta construcción de un nuevo modelo laboral que se inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la inspección es fundamental. Ciertamente, la libertad y democracia sindical es la meta, pero sin que toquemos, sin que le demos brazos a la inspección, sin que tengamos veracidad respecto de las relaciones laborales, todo seguirá siendo lo que dice la ley y lo que en la realidad vivimos. Los trabajadores mexicanos son de los que más horas de su vida pasan laborando. Para 2022 era, dentro de los países de la OCDE, el nuestro, el que tenía un mayor número de horas de trabajo. En promedio, como ya se señaló, un trabajador laboraba 2.226 horas al año, en comparación con un trabajador chileno que laboraba 1.963. Incluso el estudio al que hicimos referencia, que ha abordado la viabilidad de la reducción de la jornada laboral, nos habla de que el 63% de las empresas consideran la medida como benéfica para atraer y retener talentos humanos, para que esta medida no implica una reducción de salario. Las empresas participantes en el estudio mostraron un aumento de ingresos de un 8% durante la prueba y un alza del 37.5% en comparación con el mismo periodo de 2021. Además, las contrataciones aumentaron, el ausentismo se redujo y las renuncias disminuyeron, aunque ligeramente, pero hubo disminución. Durante demasiado tiempo, los trabajadores han dedicado horas extraordinarias, largas, al trabajo y han sacrificado demasiado tiempo que debieran de destinar a sus familias, a otras actividades, a su propia persona. Esta legislación en materia de jornada transita por una dirección correcta para garantizar que los trabajadores obtengan la dignidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida que se merece. Considero que el sector que menos se adaptaría a este cambio es el sector de servicios. En el caso del sector primario y secundario, sufrirían algunas repercusiones económicas que obligaría a las empresas a hablar con los trabajadores sobre el tema de la productividad
Y ahí está precisamente el corazón del nuevo modelo laboral. Cuando en las mesas de discusión entre organización sindical y empresa se aborde el tema de la productividad, estaremos entonces, sí, digamos, en los ejes fundamentales y no dispersos, divagando o atrapados en el escenario político. La reducción de la jornada es benéfica, en mi opinión, aumentaría el empleo. Las empresas van a necesitar contratar más gente para cubrir sus necesidades. Pero, insisto, esto es y solo es como consecuencia de un cambio cultural en el que tienen que comprometerse no solo los trabajadores, sino también se reclama transformaciones muy significativas en la percepción del trabajo y de la empresa que los empresarios tienen. En el caso de Chile, que se aprobó en 2023 la jornada de 40 horas, fue interesante porque la reducción se dio de manera gradual en un plazo de 5 años y también se previó la posibilidad de que las personas pudieran trabajar 4 días por 3 de descanso. De ahí la importancia de definir la jornada laboral en horas, pues eso permite a las empresas adoptar los esquemas más convenientes. Si en 1917 hablar de jornada de 48 horas a la semana, de jornada de 8 horas al día, era, digamos, un planteamiento de avanzada, reivindicativo, en el mundo de hoy tenemos que revisar los conceptos básicos y uno de ellos es el concepto jornada, porque el trabajo es diversificado. No es lo mismo, por ejemplo, para un joven que trabaja en McDonald's, transitorio, por un tiempo relativamente corto, es decir, que no quiere hacer vida. Es más, por lo general, también estudia, está en etapa de formación. No es lo mismo considerar el tema de la jornada en ese contexto que hacer la consideración, por ejemplo, de un trabajador, de un viejo trabajador, digamos, de 40 años de servicio, especializado, y que, bueno, separarse del empleo no es cuestión secundaria. Pretender una pensión en la cesantía se convierte en algo esencial. De ahí que, insisto, la discusión tiene que cambiar. Ya no podemos hablar de jornada día, jornada semana. Tenemos que reconceptualizar el término de manera tal que sin tirar por la borda las conquistas, es decir, el tema de la jornada, el control, la reducción, los límites a la jornada, debe de continuar siendo vigente. Pero tenemos que observar el escenario laboral de nuestros días. Y ahí está el kit del asunto. Si no lo hacemos así, insisto, pues vamos a abortar la posibilidad de un nuevo modelo laboral. Sí,
Creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias, doctor Alfonso, por su participación. Creo que son cosas que debemos pensar y creo que dejan incluso algunas dudas, más dudas que uno pues se tiene que ir resolviendo también. Y doctor Manuel, quería preguntarle a usted un poco en el sentido, en cuál es su balance acerca de la política laboral en el sexenio. ¿Ha sido positiva para los trabajadores? Qué queda pendiente, digamos, fuera del marco electoralista, electorero en el que se mueven también, como bien se ha mencionado, este tipo de medidas? Bueno, sobre todo me parece a mí que de los temas pendientes tienen que ver con los temas de la salud, el tema que tiene que ver con los riesgos de trabajo, los accidentes, enfermedades de trabajo, que siempre ha sido un factor, diríamos, en la parte más débil. El reporte que nos da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que al año mueren 1.9 millones de trabajadores por temas de trabajo, es un tema alarmante. Hay estudios, sobre todo, que señalan cuando la jornada laboral o el tema de estar sujeto a una relación de trabajo más allá de las 55 horas, trae como consecuencia que sea más factible afectaciones cardíacas a los trabajadores o accidentes cardiovasculares, que son un tema muy delicado. Y estos temas me parece que han sido un tema ausente, sobre todo porque los reportes que tenemos nosotros, simplemente en el ámbito del Seguro Social, en donde se rebasa al año reportes que se dan al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea por accidentes de cualquier naturaleza o enfermedades del trabajo, y que rebasen 400,000 trabajadores al año en nuestro país simplemente en esos efectos, es uno de los temas más importantes, porque tiene que ver con la salud del trabajador. Pensamos simplemente con la jornada que estamos hablando de 48 horas. Un trabajador que tarda 2 horas en llegar a su centro de trabajo en promedio y de regreso otros 2 horas para poder regresar a su domicilio. Esto representaría, diríamos, un promedio de unas 52 horas en el ámbito de, perdón, unas 12 horas aproximadamente diarias de lo que esto puede representar. Esto obviamente estaría rebasando más de las 60 horas a la semana y obviamente pone a los trabajadores en grave riesgo. Este tema es una cuestión muy importante, sobre todo porque eh, fíjate que hay una situación muy complicada en los centros de trabajo. Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, por ejemplo, lo que hace el patrón es no enviarlo al Seguro Social, sino a clínicas privadas o con un médico particular para que no opere un reporte en ese ámbito. Entonces, de los temas pendientes que me parecen importantes son precisamente estos temas que van en una situación inmediata que tiene que ver con el tema de la salud de los trabajadores. Ahora hay una situación de un tema creciente en el que pueda haber una mayor participación de las mujeres en el mundo de trabajo formal, pero los datos que nos da INEGI al señalar de que apenas es el 36% de quienes laboran en el mundo formal, que son cerca de 21 millones de trabajadores, y apenas sea el 36% de las mujeres que estén participando, me parece que es un dato que tenemos que verlo con mucho cuidado, porque dijéramos en el caso del trabajo informal es a la inversa. Más del 60% de quienes trabajan de manera informal son mujeres, y obviamente pues esto impacta en su salario, que generalmente no es salario, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, y entonces esos temas que tienen que ver en lo que se señala de el tema de la salud, el tema de género, de cómo se plantea en los hechos, no se materializa. Puede haber normas de trabajo en donde se esté planteando estos escenarios, pero en la realidad me parece que son temas pendientes de manera importante. Y bueno, por último, pues el tema de que en este proceso de las nuevas relaciones laborales, los jóvenes se están incorporando al mundo del trabajo. Jóvenes que no están interesados en la organización sindical,
jóvenes que no están interesados en la contratación colectiva, jóvenes que finalmente tienen un escenario muy distinto a las generaciones que vienen y que me parece que es un tema importante. Es decir, cómo lograr dentro de este escenario de los retos a los jóvenes que realmente se interesen por la defensa de sus derechos laborales. El hecho de que una buena parte de los jóvenes esté ingresando y no tenga seguridad social es un tema que me parece importante se pueda señalar. Es decir, en el balance del sexenio tiene claroscuros aspectos positivos de una reforma laboral que va enfocada a un tema de fortalecer la parte colectiva, la contratación y demás, pero por otro lado, una pobreza en el presupuesto que no va equilibrada en esta situación y que efectivamente se requiere de una mayor inspección, vamos a decir, especializada en el tema del mundo de las mujeres, el tema de eso que estamos hablando de la jornada de trabajo. Te quiero decir por último que, por ejemplo, el tema de la inspección se da en dos ámbitos. El tema del ámbito federal, que tiene que ver con temas de prevención de riesgos de trabajo, pero por ejemplo el tema de lo que estábamos hablando de la estar vigilando que la reducción de la jornada de trabajo se pueda llevar a cabo de manera efectiva, le corresponde a los gobiernos de los estados. Y allí los presupuestos son más reducidos. Son de una manera simbólica este tipo de inspecciones. Y entonces, me parece a mí que uno de los retos importantes de un próximo gobierno es que efectivamente el tema de la inspección sea un tema central, el tema de la salud, el tema de la prevención de riesgos, el tema de efectivamente la salud mental, la salud emocional, la salud física de los trabajadores sea un tema central en el que podamos ver, evidentemente, el salario, ¿no? Y sus prestaciones, pero me estoy refiriendo a los temas que generalmente no se tratan y que pues tienen un aspecto que me parece a mí central en el tema de las relaciones laborales. Sí, creo que es muy interesante el balance general de este sexenio en la cuestión laboral, sobre todo también pensando en cómo hay todavía mucho por hacer en cuestión laboral. Creo que ese es mucho por hacer y además un poco pensando en lo que decía el doctor Alfonso de esta capacidad que puede tener o que pudo tener también la historia del movimiento obrero a nivel internacional para modificar condiciones laborales francamente pues muy difíciles a inicios del siglo pasado. Quizá ahora no se vea con tanta nitidez un movimiento obrero vigoroso que pueda negociar de tú a tú con el empresariado y esa cuestión creo que también es muy importante. Creo que quería preguntarle por último, eh, Maestro Jesús, no sé si me escuche, pero quería preguntarle un poco cuáles son los aspectos pendientes en la legislación laboral. Yo creo que los pendientes son muchos. Me parece a mí que ha habido una reforma que nos habla de democracia, la reforma del 2019, de mayor participación de los trabajadores, nos habla de que los contratos deben de tener la autorización de los trabajadores, nos habla también de que los liderazgos sindicales deben de tener un respaldo mayoritario también de los trabajadores. O sea, todo esto es algo positivo. Sin embargo, creo que hay puntos muy importantes, muy esenciales para que la libertad sindical verdaderamente pueda desarrollarse, pueda aplicarse. Uno de esos casos es la enorme libertad que tienen varias de las empresas o todas para poder despedir en el momento que quieran a los trabajadores. Con esa libertad que tienen, cuando algún trabajador o algunos trabajadores quieren ejercer su derecho de libre sindicalización, de libre organización, inmediatamente son despedidos por varias de las empresas si no cuentan con el respaldo, pues, o con la simpatía, en este caso, de la empresa. Y definitivamente esto es algo que impide esa aplicación plena de la libertad sindical de que nos habla la reforma, de que nos habla la ley. De igual manera también
creo que debe de haber pues mayor vigilancia. Es una de las cuestiones que ya nos señalaba el doctor Alfonso y el licenciado Manuel, en el sentido de que si no hay vigilancia, no hay manera también para que se vayan cumpliendo pues todos los aspectos de la legislación. Atinadamente hablaban de la inspección que debe de haber para las fábricas y para los centros de trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos? Que a nivel federal se hablaba apenas hace el año pasado de poco más de 600 inspectores. Son cientos de miles de empresas las que tendrían que revisarse y poco más de 500 inspectores son absolutamente insuficientes. Y bueno, ahora seguramente se dará una mayor simulación en ese terreno porque se acaba de aprobar también un acuerdo para que las propias empresas de manera unilateral envíen informes de cómo están cumpliendo la legislación laboral, la cuestión de la seguridad e higiene en los centros de trabajo, la cuestión de lo de los accidentes y la cuestión de otro tipo de funcionamientos que se dan internamente y que definitivamente en ese terreno hay muchas irregularidades. Entonces, es otro aspecto que haría falta reglamentar y poner más atención. Aparte de eso, pues creo que también hace falta pues que haya no solamente una legislación en ese terreno, sino que haya también un incremento salarial, ya no por arriba de lo de la inflación nada más a los salarios mínimos, sino que se vea también que tanto a los salarios mínimos como a los salarios contractuales por lo menos se les aplique lo de la inflación, cosa que no está sucediendo. En muchos de los salarios contractuales lo que viene sucediendo es que quedan por debajo de la propia inflación. En este terreno, pues podemos hablar de que hubo una inflación de más del 10% en la canasta básica, alrededor del 15% en el último año, y resulta que los incrementos fueron del 5%, del 6%. O sea, también hace falta que en ese terreno haya, obviamente ahí tienen un papel muy importante los sindicatos y tienen que buscar que haya esos incrementos salariales, pero me parece que una legislación al respecto también sería bastante útil. Y otros muchos aspectos más de los que podríamos hablar también, pues que se requiere normar, como es la cuestión también de lo del funcionamiento de los tribunales y del propio Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que deba de haber una mayor vigilancia también en su funcionamiento. Sí, creo que en suma podemos concluir que hace falta todavía mucho por hacer a pesar de todo lo que se ha avanzado. Antes de despedir el programa, quisiera agradecer mucho la presencia del doctor Alfonso, la presencia del doctor Manuel, la presencia del maestro Jesús Valencia. Ha sido muy enriquecedor hablar este tema con especialistas. Muchas gracias también a todos los que siguen la transmisión en el canal, en el live de Facebook de Canal 6. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.